Bienvenidos, Shabbat Shalom, un descanso más, un reposo más para estar con nuestro Rey. Y vamos a dar comienzo con el estudio de inicio de Shabbat y les quiero pedir por favor que me acompañen a un video corto donde vamos a ver ahí plasmado de lo que se va a tratar este estudio. Bueno, vamos a dar inicio, nos quedamos en el Génesis 1, verso 5, le doy lectura y me acompañan a orar, por favor. Y llamó Elohim a la luz día y a la oscuridad llamó noche, y fue la tarde y fue la mañana, día 1. Bendito Dios, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, Dios de los hebreos. Señor, venimos delante de tu presencia, primeramente pidiéndote perdón, y poniéndonos a cuentas contigo, Señor, pidiendo tu favor, tu misericordia derramada en nuestras vidas, Señor. Y pedimos, Padre, que tomes control de nuestras mentes, de nuestro pensamiento, y que nos prepares, Señor, para recibir tu palabra, y que seamos tierra fértil, Señor, para poder abrazarla, creerla y obedecerla. Te lo pido esto en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador, Yeshua. Amén. Esta importante declaración del verso 5 del Génesis 1, y llamó Elohim a la luz y a la oscuridad, llamó noche, luz al día y oscuridad a la noche, y fue la tarde y la mañana el día 1. Este verso está dividido en 3 etapas. La primera, y llamó Elohim o llamó Dios. La segunda, a la luz llamó día y a la oscuridad llamó noche. Y la tercera fue la tarde y la mañana el día 1. Estas 3 etapas de este verso son fundamentales porque vamos a ver en cuál de ellas estamos nosotros. Quizás muchos todavía estén en el llamó Elohim. Otros se van a ver en la separación de lo que el Señor llama día y a lo que el Señor llama oscuridad.
y la tercera etapa en el día 1. Esto es muy importante porque el día 1 nos habla del gobierno del Señor. Realmente estamos bajo su gobierno, realmente somos esos siervos que se entregan y dejan todo para que su Señor les gobierne la vida. Y vamos a ir por una breve línea de tiempo, como lo vimos en el video, para ver nuestro antes y nuestro después, si es que realmente lo tenemos, porque quizás a lo mejor todavía estamos en el antes y pensamos que estamos ya siendo gobernados por nuestro Dios. Fuera del gobierno del Señor es cuando todavía nos encontramos siendo siervos del pecado. Y como siervos del pecado estamos entregados a hacer las obras del mal, a hacer las obras de iniquidad, a dirigir nuestra propia vida como mejor nos parezca, como en el tiempo de los jueces, haciendo lo que nosotros pensemos que es lo mejor. Y de esa manera nosotros nos encontramos fuera del gobierno de Dios. En el momento en el que en Génesis 3 viene la tentación y la caída del hombre, cuando sigilosamente se acerca Satanás a la mujer y le incita a caer en desobediencia, ella solamente escuchó y obedeció. El obedecer es un acto, es una ejecución. Cuando ella cae en esa desobediencia, entra la maldad, entra el pecado, y por consiguiente el Señor, nuestro Dios, tuvo que ofrecer un sacrificio para cubrir esa falta. Ahí vemos plasmado cómo Dios iba a mostrar el sacrificio del Mesías desde el inicio, cuando cubre de pieles al hombre y a la mujer por su desobediencia. En esa situación quiero que cada uno de ustedes, y me cuento yo primero, nos visualicemos para que veamos nuestra vida en ese momento, en el momento en el que está ahí Satanás a la puerta, esperando que nosotros caigamos en desobediencia y nos rebelemos. En ese momento, quizás hay una situación en sus vidas que marcó o que dañó su interior. Y en ese momento aparece Satanás para hacer que nos rebelemos en contra del Creador, tal y como lo hizo Eva. Después vemos otra situación que nos lleva al momento en el cual Yahweh le pide a Abraham que sacrifique a su hijo Isaac. Le da instrucciones precisas para que lo lleve al monte Moriah y estando en el monte, le ate y lo ofrezca en sacrificio al Padre. Abraham, como siervo de Dios, obediente, él escucha el mandato de su Dios y actúa en consecuencia, obedece. Él sabía que algo iba a pasar, que aunque Dios le estaba dando una orden de sacrificar a su hijo, él no dudó y se encaminó a ello, pese a que tenía la promesa de que de él descendería multitudes de personas. La atadura de Isaac es muy importante porque prefigura el cumplimiento que vemos en el sacrificio del Mesías. Él es el cumplimiento de la atadura de Isaac. Moriah significa Yahweh ve
Yahweh provee. Abraham significa padre de multitudes. E Isaac significa motivo de alegría o de gozo. Aquí vemos en esta semblanza que Abraham es símbolo del Creador, porque él es el padre de multitudes. De toda la humanidad que está sobre la tierra, todos y cada uno de nosotros le pertenecemos al Señor, nuestro Creador. Isaac es símbolo del Mesías. Él es el motivo de gozo y de alegría, porque trae la redención, porque trae la restauración de todas las cosas, porque trae la resurrección. Después de este suceso, hay otro también muy importante. Jacob, en el justo momento, cuando está con el ángel, ese ángel que no es otro más que Yeshua el Mesías, el ángel del pacto. Esa situación que se ve ahí en la Escritura, en Génesis 32, verso 26 al 30, es una lucha en la cual nosotros nos debemos de ver ahí, porque cada uno de nosotros tuvo que haber pasado por una situación semejante cuando tuvo ese encuentro con el Señor. Estos son como pasos a seguir del orden que Dios tiene para hablarle a cada ser humano y sacarlo de las tinieblas para traerlos a la luz. De la misma manera como Jacob estaba con el ángel, luchando, a punto de rayar el alba, de esa misma manera el Señor llega a tu vida y a la mía. Nosotros estamos luchando con esa naturaleza pecaminosa, con la naturaleza caída, con nuestro carácter, que no queremos dejar, con las obras que hace nuestra carne, que tampoco queremos dejar. Y es justo ahí donde el Mesías nos encuentra para mostrarse a nosotros y darnos a conocer nuestras bajezas, nuestras vilezas, y mostrarnos lo alejado que estamos de Dios para poder sacarnos de esa oscuridad. El Señor dijo que desde un principio Él había hablado, y vemos el mensaje desde antes de la fundación del mundo. Pero también esto se lo habló el profeta Isaías en el capítulo 30, verso 9 al 11, donde dijo que Él le hablaba a un pueblo rebelde, a un pueblo de dura cerviz, a un pueblo que no le quería escuchar, que enviaba profetas y no querían oír a los profetas, porque les hablaban cosas duras y ellos querían escuchar cosas halagüeñas, cosas de prosperidad, cosas de bonanza. Dice el Señor, porque pueblo rebelde es este, hijos mentirosos, hijos que no quieren escuchar la ley de Dios, que dicen a los videntes, no veáis, y a los profetas no profeticéis. Para vosotros no queremos oír cosas rectas, decidnos cosas halagüeñas, profetizad ilusiones, desviaos del camino, apartaos de la senda, quitad de delante de nosotros al Santo de Israel. Esa es nuestra condición cuando nosotros no resistimos a oír la voz de Dios, cuando Él nos hace llegar un mensaje, una palabra, y esta palabra no nos gusta y nos confronta, y nosotros actuamos de esta manera, igual que el pueblo. No queremos oírle, nos endurecemos y queremos que el Santo de Israel
se aparte de nuestro camino. Esto es muy familiar porque sucede cuando hermanos que están realmente comprometidos y entregados al Señor obedecen la voz de su rey y reciben una palabra para irla a llevar a una persona o a un grupo de personas. Y estas personas, al recibir la palabra, no la quieren escuchar. Se hacen duros, necios o de oídos sordos. Se empiezan a molestar o se empiezan a inquietar. Y esa es la conducta que se refleja igual que en el tiempo de Isaías, cuando él llevaba el mensaje y el pueblo no le agradaba. El Señor dice que nos compara con palomas, como palomas incautas, dice el profeta Oseas. Palomas incautas que se confían todavía de aquellos que les humillan y los pisotean, los ultrajan o les ven la cara y todavía van y buscan ayuda ahí. Cuando el Señor dice, búscame a mí. ¿Y qué dice el Señor? Vas y buscas a Egipto y vas y buscas y te refugias en Asiria. Esos dos pueblos, como sabemos, fungieron como parte de la disciplina del Señor. Egipto oprimió y Asiria dispersó y quebrantó. Y aún así, el pueblo no buscaba al Señor. Antes bien se regresaba a Egipto a pedir ayuda. Y hoy nosotros podemos estar en esa condición de estar pasando situaciones fuertes en nuestra vida, drásticas o con tormentas o problemas, y en vez de buscar a Dios, en vez de pedir su ayuda, recurrimos a Egipto, recurrimos al hombre, recurrimos a nuestra inteligencia, a nuestra fuerza, antes que ir a buscar al Santo de Israel. Dice el Señor que para las pruebas que nos vienen, tienen un propósito, porque en medio de la prueba nosotros clamaremos al Señor. Según sea la prueba, es según nuestra necedad. Si la prueba es dura y parece interminable, es porque nuestra soberbia y necedad hacen que el Señor nos mande ese tipo de prueba para desquebrajar la dureza y la soberbia que hay en nosotros y podamos realmente buscarle y clamar a Él. El propósito de las pruebas es que nosotros le busquemos y aprendamos a respetar su nombre. Que realmente conozcamos a este Dios grande y poderoso que se hizo de un renombre a través de todas las vicisitudes del pueblo hebreo. Se hizo de fama, de esa fama que ha llegado hasta nuestros días. Y que hoy el Señor no solamente quiere que reaccionemos como Rahab, la ramera, que escuchó de las proezas de este Dios y esperó ser cobijada, resguardada por Él. Dice el Señor, mas vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, trayendo salvación en sus alas, y saldréis y saltaréis como becerros salidos del establo. Malaquías 4:2. Cuando el Señor viene a nuestra vida y el Mesías realmente está en nosotros, ese es el sol de justicia al que se refiere la Escritura. Aquí nos habla de libertad, de una libertad que viene cuando el Mesías viene, nos limpia a través de su sacrificio y nos presenta justos delante del Padre,
para después llevarnos a su ley y tomar esas alas que dice la palabra. Tenemos nuestra Biblia dividida en dos partes: Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, como la mayoría lo conoce. Y solamente hay una división. Estas son las alas del águila. Y quien esté resguardado aquí estará protegido por el Señor. No habrá tormenta, no habrá enfermedad, no habrá problema que sea más grande que esto. Pero si yo solamente estoy resguardada en una parte de estas alas, la mayoría se cobija solamente en el Nuevo Testamento y desacredita el Antiguo, porque ya está abolido, según se dice. Entonces voy a estar yo caminando cojo, voy a estar ciego, voy a estar lisiado y no voy a tener los dos cuernos o las fuerzas del búfalo que habla el Salmo 92. Precisamente cuando el Señor dice que Él nos dará fuerzas como las del búfalo, las fuerzas del búfalo radican en la cabeza, aquí, donde tiene sus cuernos. Cada uno de sus cuernos representa la autoridad completa de Dios, el Antiguo y el Nuevo Testamento. Entonces, si yo quiero tener esas fuerzas del búfalo, yo necesito refugiarme en el abrigo del Señor. Torá, que es la instrucción de Dios, profetas y lo que viene siendo el comentario de ambas cosas, el Nuevo Testamento. Cuando yo realmente vaya a cobijarme en las alas del Señor, en esas alas de águila que menciona la Escritura, entonces adquiriré la visión de Dios, el enfoque divino, para que yo pueda ver lo espiritual y deje de ser carnal, si es que yo ya he nacido de nuevo. El Señor menciona constantemente al nuevo pacto. ¿Pero qué es el nuevo pacto? Dice el Señor, he aquí vienen días, dice Yahweh, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Jeremías 31:31. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Yahweh. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Jeremías 31:33. Entonces el nuevo pacto es que el Señor grabe en mi mente su Torá. Deuteronomio 6 es muy importante porque lo rescata y lo menciona constantemente el Mesías dentro de su ministerio. ¿Por qué sería que lo consideraba tan importante Deuteronomio 6? Porque ahí se resume en ese solo capítulo, en sus primeros versos, toda la ley. Amarás al Señor tu Dios por sobre todas las cosas, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con toda tu alma. Y tendrás en tu mente por señal su ley, en la cual meditarás de día, estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte, al levantarte. Y se las transmitirás a tus hijos
El Señor dice en Deuteronomio 6, Shema Israel, escucha Israel. Cuando vemos esa palabra traducida al español, escucha, pareciera que no nos dice nada. Pero en el hebreo, Shema se utiliza de dos formas. Se utiliza para aplicar la palabra escucha, pero también para aplicar la palabra obedece. Significa lo mismo. Y dependiendo del contexto de la Escritura, es su aplicación. Entonces, cuando el Señor habla de Shema, no solamente nos está llamando a escuchar, sino está dando una orden doble, como lo dijo el Mesías, de cierto os digo. Escucha, Israel, y obedece. Va unido. Es una orden con dos aplicaciones, pero que van de la mano. Oír se interpreta como dirección y como poner atención o significa una acción. Es por ello que también Santiago insiste en que seamos hacedores de la palabra y no solamente oidores. Esto está en Santiago 1:22. Lo que estaba citando también aquí Santiago es Deuteronomio 6. Shema Israel, escucha y obedece la voz de tu Dios. No te dice piensa, sino escucha y ejecuta. Ejecuta la palabra que te ha sido dada. Actúa en base a la palabra que te ha mostrado. Cuando Yeshua dice, el que tenga oídos para oír, oiga, como lo vemos en Lucas 8:8, está usando el mismo hebraísmo y es un llamado de atención. Esto es lo que nos está diciendo es el que oye, que obedezca. Está hablando el Señor a un valle de huesos secos que necesitan ser levantados a vida, porque el Señor dice que solamente las casas están llenas de pajarillos. Y el pájaro es una creación de Dios, no es un hijo. Entonces, si yo quiero ser llamado hijo de Dios, tiene que haber el fruto que demuestre ser hijo de Dios. Los invito a que me acompañen a ver un video en el cual plasma lo que es el resurgir de la muerte a la vida, lo que es el estar en la oscuridad y que el Señor nos llame a la luz. Y eso es solamente a través de su ruaj, de su viento, de su espíritu. Y eso viene por el lavamiento de la palabra, por el sacrificio del Mesías. No hay otro conducto, ni hay otra manera de hacerlo. Por favor, si me pueden poner el video. Reúne las tropas, reúne las tropas, reúne las tropas, de la tierra saldrán. Reúne las tropas, reúne las tropas, reúne las tropas para adorar. Reúne las tropas, reúne las tropas, reúne las tropas, de la tierra saldrán. Reúne las tropas, reúne las tropas, reúne las tropas.
vientos, Espíritu, sopla en la vida. Estos huesos de los cuatro vientos, Espíritu, sopla en la vida. Estos huesos de los cuatro vientos, Espíritu, sopla en la vida. Estos huesos de los cuatro vientos, Espíritu, sopla en la vida. Estos huesos subir, 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 una vez, subir, 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 una vez, oh subir. Ezequiel 37 acabamos de ver, el resurgir de los huesos secos. Y hoy aquí el Señor está llamando a huesos secos a vida. Solamente Él sabe que realmente es un nacido de nuevo. Nosotros podemos ver los frutos, lo que se está gestando en el interior de cada uno. Debemos reflexionar. Y si hoy nosotros nos vimos en ese valle de huesos secos, el Señor está llamando a vida. Y te habla a ti, Israel, el que venciere. Te está llamando, Israel, escucha la voz de tu Dios y obedece. Obedece la palabra que te estoy enviando, porque ésta te resucitará, te sacará del polvo, te traerá a vida. ¿Cuántas veces al día meditamos en la palabra de Dios? ¿Cuánto tiempo lo hacemos? ¿Entiendo lo que estoy leyendo? ¿O estoy como el judío etíope que regresaba de celebrar Pesaj y venía leyendo Isaías 53? Y no entendía la escritura. El Señor envía a Felipe y Felipe le hace una pregunta. ¿Entiendes lo que lees? Y el etíope le dijo, ¿y cómo he de entender si no hay alguien que me explique? No sé si el profeta está hablando de sí mismo o de alguien más. Felipe se dispuso a explicarle la escritura. Y en ese momento los ojos del etíope fueron abiertos, porque creyó, al escuchar la voz de Dios, creyó en la palabra y obedeció. Es lo que nosotros debemos de hacer cuando Dios nos habla a través de una palabra que nos da. Ya sea que se acerque un hermano, un desconocido, un familiar, y nos dé una palabra, debemos creerla y ejecutarla. Es un llamado del Señor, porque ya no hay tiempo para perderlo en estar jugando a la escuelita, en estar viviendo una vida tibia, lejos de Él, lejos de su palabra, en estar yendo a una congregación y cumplir con un servicio, cuando podemos estarnos viendo, o peor aún, que el Señor nos vea como sepulcros blanqueados.
que por fuera estamos muy hermosos, pero por dentro estamos llenos de inmundicia. Adoramos de labios, pero no del corazón, porque ese está lejos del Señor. Escucha, Israel, la voz de tu Dios y obedece a su palabra. Que estas palabras retumben en lo más profundo de cada uno de nosotros, que nos estremezca, que nos cimbre, para que realmente podamos ser esos huesos que están viviendo, de los cuales habló el profeta Ezequiel. El nacer de nuevo no es solamente ir a un lugar y escuchar un sermón. El nacer de nuevo habla de que día a día, minuto a minuto, estés ligado al Padre Eterno. Es triste darse cuenta que la mayoría ni siquiera tiene el hábito de estudiar la palabra de Dios, que no toma las Escrituras durante el día. Y luego nos quejamos cuando vienen situaciones difíciles y no sabemos qué hacer o no entendemos por qué nos han venido esas cosas. Si tuviéramos una relación con nuestro Creador, su palabra dice que Él nos avisa cuando vienen cambios a nuestra vida y nos prepara para esos cambios. No nos agarran por sorpresa. Pero si hoy yo me encuentro sorprendido constantemente por cada uno de los hechos que llegan a mi vida, debo de preocuparme, porque no estoy pegado a la vid verdadera. Porque no he nacido de nuevo. Porque si yo realmente hubiera nacido de nuevo, yo necesito estar adherido al árbol de la vida. Entendería que no puedo estar fuera, que necesito de Él más que el propio aire para respirar. Que podré quedarme sin padre, madre, esposo, esposa, hijos, pero si lo tengo a Él, no me falta nada, estoy completo. Veíamos que a Abraham se le pidió que sacrificara a su hijo. Un verdadero siervo de Dios se entrega su vida completamente al Señor. Se olvida de sí mismo, de emociones, de sentimientos, de anhelos, porque eso ya no importa. Lo que realmente es prioridad es obedecer al Rey de Reyes y Señor de Señores. Este es un llamado del Señor para cada uno de nosotros. ¿Dónde estamos parados? Como dice el verso 5 del Génesis. Me quedo en la primera parte donde el Señor dice, y llamó Dios, y ahí me quedé en el llamó, porque muchos son los llamados, pero pocos son los escogidos. Y si ya me llamó y avancé de esa etapa, entonces estoy en la siguiente etapa donde Él separa las tinieblas de la luz
donde la palabra de Dios ha hecho división en mi interior y separa lo carnal de lo espiritual. Y si avancé de ahí a la tercera etapa donde habla del día 1, ese día 1 es muy importante porque habla del gobierno del Señor en mi vida cuando yo he nacido de nuevo. En ese día 1, el Señor empieza a tomar control de mi vida porque me he rendido a Él y empiezo a someterme a sus mandatos, a sus preceptos. Estoy en el día 1 obedeciendo su palabra, estoy caminando como lo hizo Pedro en el agua. Porque aún falta el día 2 y el día 3. En el día 2 habla de la preparación y en el día 3 habla de subir a adorar al Señor. No podemos caminar, no podemos buscar al rostro del Señor, no podemos ir a su palabra a estudiar si no hemos nacido de nuevo. Si yo no he nacido de nuevo, no voy a tener ganas de estudiar la palabra. No voy a querer dedicarle tiempo, porque va a haber otras cosas mucho más importantes. Y eso para mí debería representar un foco de alarma, porque me he quedado como creación y no como hijo. La atadura de Isaac, que vemos en el monte Moriah, y después vemos en el Gólgota, con el sacrificio del Mesías, nos lleva a ese nacimiento, donde por medio de su sacrificio, el velo que se rasgó, no solamente es en lo físico, sino en lo espiritual. Las Escrituras me son abiertas cuando yo soy nacido de nuevo. Esto es, que Dios mismo me las revela para que las oiga y las obedezca. Deuteronomio 30 habla de que la palabra no está en los cielos, para que nos preguntemos quién subirá hasta arriba, hasta los cielos, y baje la palabra para que nos la haga oír y la cumplamos. También dice que no está del otro lado del mar, para que nos preguntemos quién irá y atravesará el mar y la traerá a nosotros y nos la hará oír para que la cumplamos. La palabra ya bajó y se hizo carne y dio voces, dijo: el reino de los cielos se ha acercado. Escucha, Israel, la voz de tu Dios y obedece. Retorna a la ley de Dios. Retorna a sus preceptos para que puedas caminar como Pedro en el agua, pero sin dudar, porque después te caerás como Él. Deuteronomio 30:12 es la escritura que les hablé en el momento de cuando habla de quién irá a los cielos. Quisiera invitarles a escuchar un segundo video donde nos habla de la palabra de Dios y la fidelidad de Él hacia ella, de cómo se cumple en nuestras vidas y cómo es que nosotros debemos aferrarnos a ella como lo único
que tenemos y como el tesoro más preciado, su palabra. Aquel momento en el desierto, cuando el dolor me derribó, fuiste fiel, has sido fiel, hoy cantaré. Bueno es Dios, bueno es Dios, y su amor perdurará en todo ser, que Él es fiel. Bueno es Dios, por siempre fiel. En ti, Señor, yo confiaré, y en tempestad no temeré. No cambiarás por la eternidad. Es quien eres tú, y hoy cantaré. Bueno es Dios, bueno es Dios, y su amor perdurará en todo ser, que Él es fiel. Bueno es Dios, por siempre fiel. Por siempre fiel. Generaciones han visto tu bondad, has sido bueno, has sido bueno. Hoy nos unimos a la creación. No estamos solos, no estamos solos. Bueno es Dios, bueno es Dios, y su amor perdurará en todo ser, que Él es fiel. Bueno es Dios, por siempre fiel. El Señor bendiga a cada uno y nos lleve a la vida a través de su amor. Bendiciones.